Me despierto temprano para ir a trabajar, una hora antes de que la gran ciudad despierta y viva abra su gran mandíbula y me trague con su caos, su ruido y su tráfico. Camino con prisa y veo como algunas personas que se arrastran por las calles, empujados por una fuerza ajena a ellos, avanzan con el alma en automático, hasta desaparecer entre los buses, el metro y las esquinas. Entre todas estas personas me encuentro yo, y también están los gallinazos sin plumas. Ellos viven en esta ciudad, pero en una Lima distinta, una Lima poco agraciada e incómoda, a veces transgresora, otras veces injusta, una Lima que contrasta fuertemente entre sus elegantes edificios y malecones bien cuidados, frente a sus cerros y basurales. Esa Lima que nadie voltea a ver porque no es bonita y por eso mismo es ignorada. Esta ciudad despierta y viva donde Ribeiro describe el cuento de los gallinazos sin plumas es un relato que, más allá de mostrar la pobreza y la miseria en la que una persona puede llegar a vivir, también funciona como un retrato de una Lima cruda, desigual e indiferente. Pero ¿hasta qué punto Lima es así? Una ciudad que progresa gracias a su gente puede al mismo tiempo deshumanizar y consumirla en el proceso. Capítulo 1. Pascual el cerdo. La literatura y el arte han sido un constante simbolismo a lo largo de la historia humana, y lo que representa ha ido variando a lo largo del tiempo. En algunos casos ha llegado a pasar de ser un símbolo de prosperidad y fertilidad en algunas partes del mundo, hasta ser vistos como símbolo de gula y avaricia. Por ejemplo, en los gallinazos sin plumas, Ribeiro adoptó las siguientes características. Primero, nos representa una criatura que habita encerrada en su propio chiquero y que pasa la mayor parte del tiempo revolcándose entre los desperdicios. Una segunda característica es que Pascual es una criatura que está dispuesta a recibir cualquier cosa como alimento, generalmente verduras descompuestas y restos de basura, que Enrique y Efraín recogen de los basurales de la ciudad. En tercer lugar, Pascual es un animal que no es capaz de conseguir su propio sustento, dependiendo de su cuidador para poder subsistir. Por último, cuando está hambriento y sobre todo en épocas de invierno, tiene mucha hambre, más hambre de lo normal, no se sacia con facilidad, exigiendo comida entre gruñidos y quejidos, por lo que Don Santos, su cuidador, en el afán de calmar el hambre del cerdo, obliga a sus nietos a buscar comida entre los basurales. Todas estas características que eligió Ribeiro para poder representar a este animal son características que también sirven para poder representar algo más allá de esta figura, del animal, del cerdo. Si tomamos estas cualidades para compararlas con una ciudad, podemos observar que las características más feas de Pascual se pueden asociar a los síntomas de una civilización enferma. Pero, ¿cómo asociamos las características de un animal con el de una ciudad? ¿Qué roles cumplen Don Santos, sus nietos y Pascual? El cerdo, en el relato de Ribeiro, sirve como una especie de anatomía del progreso fallido de una sociedad. Don Santos y sus nietos representan la sociedad y la relación entre autoridad y subordinado. La gula del cerdo frente al hambre del progreso. A lo largo de la historia, las personas se han sentido atraídas por la idea de que en las ciudades hay mayores oportunidades para crecer, para desarrollarse, y hasta cierto punto es verdad. Pero, ¿cuántos recursos tiene que consumir una ciudad para poder sentirse satisfecha? Lima nos ha demostrado que una sociedad que no está preparada para sostener su propio progreso, su propio desarrollo, trae consigo muchos costos y consecuencias que hace que la vida en la gran urbe sea un enorme desafío. La autollamada Ciudad de los Reyes es una urbe que se levanta con prisa, de golpe, ansiosa,
hambrienta. La capital exige ser moderna mientras crece, porque lo necesita, como toda sociedad necesita crecer y desarrollarse, tener más edificios, más recursos, más oportunidades e infraestructura. Esta hambre de modernidad es como el hambre de Pascual, nunca se acaba, nunca se sacia, no termina. El crecimiento es a un ritmo acelerado y accidentado, dejando atrás desafíos en la infraestructura, los sistemas de transporte, los servicios públicos, los servicios básicos, entre otros ámbitos que sin una buena gestión arrastran consigo el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Y aunque Ribeiro inicia su relato diciendo que la ciudad se levanta de puntillas y da sus primeros pasos, yo creo que esto es algo que ha cambiado en el tiempo. Actualmente, gracias al progreso y a la gran modernidad en la que vivimos, la gran metrópolis es una urbe que se levanta con prisa, de golpe, ansiosa y hambrienta como Pascual. El cerdo del relato, al que por más que alimentes no logra sentirse satisfecho y que del hambre se desespera, grita, es equivalente al ruido de la gran ciudad, la que te obliga a correr, a moverte para ganarle al tiempo, al tráfico, a la rutina. La demanda del cerdo ante la falta de comida. Pascual es una criatura que no pide o busca comida. Él, desde su chiquero, demanda alimento entre gruñidos y quejidos, sobre todo en épocas de invierno, donde, según el relato, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable, y donde todo le parecía poco. El gruñido del cerdo cuando tiene hambre es un estímulo estridente que es imposible de ignorar. Es molesto, es incómodo, ruidoso. Quieres que se calle por lo insoportable que se vuelve. El gruñido de aquel animal es equivalente al ruido que puede generar una ciudad que crece y que necesita recursos para crecer, pero que en el proceso tiene carencias. Estas carencias son como el ruido que genera el cerdo, para que lo noten. Todas esas carencias que surgen a medida que la ciudad crece no son los problemas, sino las causas que éstas originan. Personas viviendo en los cerros porque no tienen los recursos necesarios para poder vivir en otro lugar, comercio ambulatorio, personas viviendo en las calles, jóvenes que no pueden acceder a estudios superiores o siquiera estudios básicos, mal servicios de salud, infraestructura, instituciones públicas ineficientes. Son esas causas convertidas en ruido, en un fuerte e insoportable estímulo como un gruñido de cerdo hambriento que solo puede ser callado cuando sus necesidades son cubiertas. Es por eso que, a mi punto de vista, la capital es ese cerdo que necesita crecer, pero que, siendo incapaz de hacerlo por sí misma, hace ruido, exige y se queja en su propio chiquero, en su propio entorno, hasta que alguien pueda escucharlo y proveerlo de recursos para poder seguir subsistiendo. Los ambulantes, los noctámbulos, los basureros, todos ellos están cumpliendo el rol que les tocó vivir, alimentando las exigencias de una especie de ciudad viva que nunca deja de pedir más, que nunca deja de exigirles. Don Santos, el prototipo de autoridad. Don Santos es el abuelo de Enrique y de Efraín. Es un anciano con una pata de palo que todos los días se levanta para poder ver y cuidar de Pascual. Todas las mañanas despierta a sus nietos para que estos vayan al muladar a traer alimento para el cerdo, en lo que él se queda a cuidarlo. Aquí Don Santos cumple un rol de autoridad. Funciona como alguien que delega una función, pero que además supervisa que lo que está delegando se cumpla. Cuando no se trata la cantidad de alimento necesaria, comienza a vociferar, grita e insulta, pero cuando llegan a traer lo necesario, está feliz y baila y zapatea porque puede satisfacer las exigencias de Pascual. Muy aparte de ver un rol de autoridad muy marcado entre Pascual y Don Santos y sus nietos, también vemos algo particular. Vemos cómo el peso de este rol puede llegar a deshumanizar a la persona a tal punto de tratar a los demás como cualquier cosa, como simples gallinazos, aunque estos en el relato eran sus propios nietos. Un ejemplo claro es cuando uno de los hermanos pisa un pedazo de vidrio roto en el muladar y al no tratarlo a tiempo se le infecta.
haciendo que éste no pueda caminar, por lo que tiene que estar postrado en su cama. Días después, el otro hermano cae enfermo, producto de una gripe, y lejos de ser comprensivo con sus nietos, de llevarlos a un lugar para que puedan tener tratamiento médico, Don Santos les seguía exigiendo, incluso el triple de trabajo para poder darles de comer a su cerdo. Esta forma inhumana de actuar con sus nietos iba escalando progresivamente, hasta el punto de llegar a privarlos de comida, como medio de castigo, por no poder cumplir con su trabajo que él los impuso. Este abuso y maltrato que tenía sus nietos marca muchas veces el trato y maltrato de las autoridades, pero en ambos casos reflejan en cómo el poder tiene la capacidad de inhibir la empatía hacia el otro y quitarle la humanidad, con tal de poder cumplir con un rol, un papel, una función. Me acuerdo cuando trabajaba en Totus, tenía un amigo al que el carro pasó por su pie. Gracias a Dios, esta situación no llegó a algo más grave. Esto no quita lo grave de su estado, él no podía caminar. Aún así, pese a que pidió descanso médico, no se lo dieron, y aún así tuvo que seguir trabajando en ese estado. En el 2017, trabajadores de la Galería Nicolini murieron en un incendio. 2 jóvenes que eran obligados a trabajar encerrados en un contenedor, porque el dueño tenía miedo a que estos pudieran escaparse con sus pertenencias, con su mercancía. Situaciones como estas te hacen pensar hasta qué punto el ser humano es capaz de deshumanizar al otro y a sí mismo con tal de cumplir un rol, un papel o un trabajo, darle su humanidad y reducirlo a un solo ser que cumple una función en específico, como si fuera un robot. Don Santos es un reflejo de esta deshumanización, de esta autoridad que no le importa ni tu edad, ni tus condiciones de salud, ni tu estado anímico, solo le interesa que cumplas con tu trabajo a cualquier costo. Enrique y Efraín, los gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas, Enrique y Efraín, son los nietos de Don Santos, 2 niños que lejos de dedicarse a estudiar, se levantan todas las mañanas para ir a recoger desperdicios de los basurales de la gran ciudad, con el fin de alimentar al cerdo, a ese cerdo que Don Santos cuida con tanta insistencia. Don Santos ve a sus nietos no como familiares, no como sus propios nietos, sino como una carga. De hecho, él es quien le pone el apodo de gallinazos sin plumas. Los gallinazos son aves que se alimentan de carroña. Estas aves muchas veces son asociadas a la decadencia, la suciedad y la muerte. Es tanta la apatía que siente Don Santos hacia sus nietos que cuando estos caen enfermos, caen en cama, no uno por una enfermedad y el otro tras un accidente en el muladar, Don Santos los castiga por no cumplir con su trabajo que él les impuso, los deja sin alimentos y lejos de darle tratamiento para su pronta recuperación, los obliga entre gritos a cumplir con su deber, aunque estos no puedan ya ni siquiera moverse. Lamentablemente, este maltrato y abuso hacia menores de edad es muy común en ciudades grandes como Lima. Ver niños trabajando en las calles, en las avenidas, es muy común. Ver personas hurgando entre desperdicios, lastimosamente es algo que pasa y sucede hasta el día de hoy, en este y muchos otros países. El abuso y maltrato infantil es un problema muy serio que abarca también este relato. Sin embargo, es un tema y es una problemática que da para otro video, ya que el enfoque que estamos llevando este relato va por otro rumbo, que también tiene relación con la forma en la que Don Santos se conecta, se relaciona con sus nietos. El abuso de poder de las autoridades sobre la población vulnerable, como la que son los niños. Situaciones en las que las autoridades ejercen su voz de mando y da uso de su fuerza, de su poder, de manera desmedida, ante personas de pie. Muchas de ellas población vulnerable, ya sea por estado socioeconómico o también por la edad, sean niños, ancianos, incluso mujeres en estado de parto. Esta situación no es algo ajeno a la realidad. Basta con mirar hacia afuera para toparse con este tipo de situaciones. ¿Pero por qué trabaja él y usted no? Yo trabajo en el... ¿Y también lo hace vender a él?
responda a él. El aprovecharse de tu rol de autoridad para ejercer el poder de manera desmedida ante una situación que no es necesaria, que no lo requiere, está reflejado de una manera u otra en el relato, en la relación de un abuelo hacia sus nietos, lo que lo hace más impactante aún, porque no solo hay un abuso de poder hacia menores de edad, también hacia su propia familia. Don Santos trataba a sus nietos con tanto desprecio que incluso los privaba de comida, como método de castigo. Y cuando cayeron en cama, lejos de darle tratamiento médico, de darle cuidado, no solo les privaba de alimento, los obligaba a seguir trabajando, a seguir recolectando basura, a seguir trabajando para alimentar al cerdo de la casa. ¿Hasta qué punto el humano puede someter a otro para lograr sus objetivos? ¿Hasta qué punto la ciudad, hasta qué punto las autoridades van a someter a otros para hacer cumplir leyes que ni ellos mismos entienden? ¿Hasta qué punto la ciudad exigirá cubrir necesidades que hasta el día de hoy no llegan a ser cubiertas? Estas y muchas preguntas surgen a medida que ahondo más en este relato. Preguntas que por ahora, lastimosamente, no tendrán respuesta, a no ser que ustedes las respondan en los comentarios, o yo me atrevo a hacer otro video hablando de este caso, de este tema. Este relato, como muchos de los relatos de Ribeiro, dan para un análisis mucho más largo y extenso. Sin embargo, el tiempo en internet es muy corto. Así que espero que este video ensayo te haya servido para al menos poder no solo conocer a un nuevo autor y un nuevo relato que leer, también para poder ver un lado de Lima que así nomás no se habla, pero que está presente, como un organismo vivo, con ritmo, con cambios, con dinámicas, con necesidades que exigen ser cubiertas, con autoridades que no defienden al pueblo, sino que lo somete. Esta y muchas otras interrogantes más. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like para que YouTube nos pueda llegar a recomendar a más personas. Yo soy Border y esto fue un episodio de Al Borde de un Café. Nos vemos en un siguiente capítulo, solo por aquí, por Borderliner. Nos vemos, gente. Chao, chao.